Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Que el Señor les bendiga. Qué maravillosa mañana estamos disfrutando el día de hoy. Estoy bien convencido que esta transmisión va a ser de gran bendición para tu vida. Y sobre todo, yo creo que a Dios le está agradando muchísimo que estés tomando un tiempo especial, como es el día de hoy, un viernes de crucifixión, para meditar en lo que el Señor Jesús vivió, experimentó y exclamó mientras estuvo crucificado en la cruz del Calvario. Quiero predicarles la primera palabra, la primera de 7. Esta palabra se encuentra en Lucas 23:34 y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amados, Cristo Jesús vino al mundo y tenía una misión, y su misión era salvar al hombre de sus pecados. Él sabía que cada una de las aflicciones que él iba a pasar eran necesarias, inclusive la traición. Todas las cosas Jesús las tenía bien en clara. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habría remisión de los pecados. Así que cuando Jesús se clavó en la cruz del Calvario, él entendía que era con un plan y con un propósito de redención. Así dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Pero yo siempre desde pequeño me preguntaba: ¿quién mató a Jesús? Muchas personas se han preguntado a lo largo de la historia quiénes fueron los que mataron a Jesús. Algunos culpan a los romanos, pero ¿quién fue el que mató al Señor Jesús? La respuesta no está basada en el hecho de pensar o de esperar que Judas, Caifás, Pilato o los romanos fueron que lo asesinaron. No, hoy vamos a responder esa pregunta, pero la vamos a hacer a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Jesús exclamó a su Padre: oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta petición que Jesús hizo a su Padre, ¿qué nos enseña hoy? Primero, nos enseña que a la luz del texto bíblico, Jesús está pronunciando estas palabras no por Judas, no por Caifás, no por Pilato, no por los fariseos, no por los líderes religiosos, no por los romanos. Jesús está clamando estas palabras no por un hombre, sino por toda la humanidad. Judas lo entregó a los sacerdotes, es cierto, la razón fue por su codicia. Luego los sacerdotes lo entregaron a Pilato, es cierto, fue por envidia. Pilato lo entregó a los soldados por su cobardía. Ellos sabían sin duda lo que hacían, pero nosotros en ocasiones buscamos excusas para justificarnos como estos personajes. Quizá algunos de nosotros diríamos o dijimos en alguna ocasión como Judas, que estaba confundido, o como Caifás, que estaba equivocado, o como el mismo Pilato, que no tenía entendimiento de lo que estaba sucediendo solo porque se acobardó a lo que podría venir y al desorden social. Pero cuando Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen, en realidad la petición de Jesús a su Padre Celestial era porque él estaba entendiendo que su crucifixión, que esa muerte que él estaba pasando era inmerecida, y ni aún los que lo estaban clavando sabían por qué lo estaban haciendo.
estoy convencido que los soldados romanos al pie de la cruz estaban siguiendo instrucciones solamente, pero ellos no entendían lo que estaban haciendo, porque un soldado es así. Un soldado solo cumple con la tarea asignada. Ellos lamentablemente no conocían acerca de la ley judía. Tampoco conocían estos soldados acerca de las profecías mesiánicas. Oh, amados, peor aún, ellos no sabían que aquel hombre que estaba crucificado en la cruz era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Ellos realmente no lo sabían. Ellos no sabían lo que estaban haciendo. Esta mañana yo podría decirte lo mismo. Podríamos nosotros inclusive en algún momento de nuestra vida, con nuestro comportamiento, no entender el significado poderoso de la muerte de Cristo. Hermano, déjame decirte algo. Si piensas que estás equivocado, si piensas que hay cosas que no le agradan a Dios, yo te ruego que antes de hacerlas, recuerdes que Cristo Jesús se clavó en la cruz del Calvario con un propósito. Y cuando nosotros hacemos algo que ofende a Dios, es como si no entendiéramos y no supiéramos lo que estamos haciendo. Tal vez tú no estuviste en la cruz ese día, pero cada vez que nosotros traicionamos a Jesús, estamos siendo partícipes de aquella muerte. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53, versículos del 4 al 9, en la versión Nueva Versión Internacional. Ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca, porque Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Esas palabras que Jesús mencionó en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hace, es porque Cristo Jesús no nos condenó. Cristo Jesús no nos señaló. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, amados, fue en la cruz donde Cristo murió por tus pecados y por los míos. Las cosas no quedan allí. Cuando sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y no le respondemos o le correspondemos a ese gesto amoroso, a ese sacrificio, a una vida agradable a Dios, entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que Judas, lo mismo que Caifás, lo mismo que Pilato y lo mismo que aquellos soldados. Estamos crucificando al Mesías. Así que, amado hermano, ¿quién mató a Jesús? A Jesús lo matan todos aquellos que, a pesar de conocer su obra redentora, ellos la tienen como poca cosa. La Biblia dice: no llevemos cada día a vituperio el sacrificio de Cristo. Cuando uno es envidioso, cuando uno es orgulloso, cuando una persona es altiva, está crucificando nuevamente a Jesús. Amigo mío, hermano que me escuchas, quien me está mirando esta mañana, si tú no conoces acerca de la obra de salvación de Jesucristo, por aquel sacrificio que por amor Él vino a realizar por esta humanidad, si has andado vagando, si has andado por esta vida sin propósito, desconociendo el plan de salvación y sobre todo el amor de Dios y su obra redentora en la cruz del Calvario, este es el día para que aquellas palabras pronunciadas en la cruz de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjame decirte hoy, Jesús demostró su amor a la humanidad a través de su perdón. Y si Él nos perdonó, entonces recibe y abraza el perdón de Dios para tu vida esta mañana. Que el Señor nos bendiga.
Permítanme continuar con esta serie de mensajes de las 7 palabras de Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta ocasión, en San Lucas 23:43, hablaremos sobre la segunda palabra. Te quiero comentar algo. Las últimas horas de vida de Jesús fueron realmente difíciles. Las últimas horas de Jesús en esta tierra fueron terribles. Oh, amados, Jesús vivió una serie de experiencias demasiado tremendas, al grado que es probable que ninguno de nosotros las hubiese aguantado. Comenzó todo con Judas, uno de sus discípulos que lo traicionó. Posteriormente, más tarde, Jesús fue arrestado y un grupo de hombres lo señalaron. Oh, Pedro, uno de sus amigos más íntimos, de sus discípulos, le había negado. Y por si fuera poco, en lo largo y doloroso del camino a la cruz, Jesús recibió maltratos, ofensas, humillaciones, y sobre todo de parte de los líderes religiosos y de los soldados. Jesús fue totalmente atormentado. Ahora miramos a Jesús crucificado. El veredicto humano lo declara culpable. Y es allí cuando Cristo crucificado en la cruz menciona su segunda palabra, justamente estando en medio de 2 ladrones y en medio de esta tremenda agonía y dolor, de esta tensión, de este momento en el que cualquiera de nosotros hubiese tirado la toalla. Jesús escucha una voz de uno de los ladrones que estaba crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda, que le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, amados, Jesús pudo haber respondido a ese llamado, a esas palabras del ladrón: no es el mejor momento para escucharte. Jesús pudo haberle dicho: no me molestes, ¿acaso no ves mi agonía? Tú eres culpable, pero yo no. Pero lo hermoso de nuestro amado Señor Jesucristo es que Jesús no le respondió así. Jesús le dijo, porque Él es bondadoso por naturaleza, porque Él es amor por naturaleza, Él le demuestra a este hombre que a pesar de estar clavado en la cruz, su amor por toda la humanidad seguía siendo el mismo amor que hoy tiene por todos nosotros. Amados, definitivamente Jesús es amor. Y fue en ese momento, en medio de esa bondad, que Jesús le responde a este malhechor, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice esta segunda palabra poderosísima: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien no escatimó ser Dios, sino que haciéndose hombre, vino y se entregó y se humilló por el amor de la humanidad. Te damos gracias, Señor, también por todos aquellos que en este mismo instante, en vez de estar durmiendo o estar ocupados en otras cosas, ellos han tomado un tiempo especial para recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, habla nuestras vidas a través de tu palabra y danos, Espíritu Santo, el discernimiento necesario para poder, Señor, ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, Jesús se acuerda de la necesidad de la humanidad. ¿Sabes cuál es la necesidad de la humanidad? Su salvación. Es cierto que nosotros experimentamos como seres humanos distintas necesidades. Durante el peregrinaje en esta tierra nosotros tenemos necesidad de alimento, de educación, de salud, de techo, de amor. Pero existe una necesidad aún mayor, y es esta: la necesidad espiritual de estar a cuentas con Dios. Existe una necesidad aún más
importante que padecer hambre. Es probable que tú estés en casa ya justamente pensando que estás empezando a vivir una contingencia quizá más apretada. Es cierto, son necesidades. Pero ¿cuántas personas en este mismo momento se encuentran en el último momento de su vida? Y lo que menos les preocupa es qué van a comer, o qué van a vestir, o qué harán mañana. Lo que les preocupa en el momento en el que más necesitan es estar a cuentas con Dios. Quizá algunos estén en este justo momento en la frialdad de una cárcel. Quizá en este instante existan personas que están en la camilla de un hospital padeciendo, y muchos otros más que mientras tú estás en la comodidad de tu casa, tal vez ellos están tirados en una esquina de una de las calles de tu ciudad. Esto implica que cuando nosotros entendemos que hay una mayor necesidad, que es la de estar a cuentas con Dios, entonces podemos apropiarnos esta palabra, podemos apropiarnos esta esperanza que este ladrón tenía. Oh Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice una palabra poderosa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todas aquellas personas que se encuentran en la última instancia de su vida, si hoy alguien que está en un hospital está escuchando este mensaje, o si alguna persona que está pasando una necesidad muy urgente en su vida, quiero decirte hoy: ponte a cuenta con Dios, porque de la misma forma en el que el ladrón arrepentido le exclamó a Jesús: acuérdate de mí. Tal vez usted no haya sido el mejor hombre, o el mejor padre, o el mejor esposo, o el mejor ciudadano, o quizá usted le ha causado daño a mucha gente. Pues ¿qué comparación podríamos hacer nosotros con este ladrón crucificado? Si estaba crucificado era porque había sido un mal hombre, pero al igual que este ladrón, usted haga algo, arrepiéntase, porque todos necesitamos el perdón de Jesús. Todos necesitamos de la bondad que solo Él nos puede dar. Y Jesús, lejos de condenarle y de señalarlo por sus pecados cometidos a este ladrón, Jesús le ofrece su incomparable amor. Déjame decirte algo: Jesús es el único que espera de nosotros esta palabra: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús solo está esperando escuchar de ti estas palabras, que de tus labios broten esta palabra: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Te aseguro que si tú haces esa oración, hoy mismo estarás con Jesús en el paraíso. Concluyo esta breve prédica. ¿Por qué Jesús ofrece más de lo que esperamos al ofrecernos su reino? ¿Por qué Jesús nos salva por gracia, no considerando nuestras obras? ¿Por qué Jesús espera hasta el último momento de nuestra vida para llamarnos? ¿Será que Jesús solapa nuestros pecados? ¿Será porque Jesús se hace de la vista gorda en nuestra manera en el que nos comportamos? ¿O será porque Jesús aprueba lo malo que hemos hecho? De ninguna manera. No, querido amigo, Jesús no haría tales cosas. Él perdona tus pecados y te ofrece el paraíso porque Él nos ama. Él lo hace porque es bueno, porque ama a los hombres, porque te ama a ti, porque Él recuerda que Él vino a esta tierra para salvarte a ti. Así que no olvides que la mayor necesidad que tú y yo o cualquier ser humano puede tener hoy es la necesidad de estar a cuentas con Dios, es la necesidad de que seamos perdonados, porque Dios ama tanto a los seres humanos que nos ofrece la vida eterna en el paraíso, porque nos ama, porque Él no va a calificar nuestras obras, sino que Él va a calificar nuestro corazón, Él va a calificar nuestro genuino arrepentimiento, porque Él nos ama.
es que Él ofreció el paraíso a este ladrón. Este hombre se arrepintió a tiempo. Mi pregunta es, ¿y tú te arrepentirás a tiempo? Solo tú lo sabes. Por eso te digo, amigo, el amor de Jesús te está esperando. Él te ama tanto que murió en la cruz del Calvario para saciar tu mayor necesidad, la necesidad de Él. Él murió para ofrecerte su reino celestial, para salvarte por gracia. Y Él está esperando que tú tengas un arrepentimiento genuino. ¿Le gustaría esta mañana recibir esa promesa que recibió el ladrón? Hoy estar conmigo en el paraíso. Si lo quieres hacer, te invito a entregar tu corazón a Jesús. Desde tu casa, desde tu hogar, repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Te ruego, oh Jesús, que perdones mis pecados, como lo hiciste con aquel ladrón, que tú lo escuchaste y en vez de condenarlo, lo perdonaste. Así te pido hoy que perdones mis pecados. Dile a Jesús: te abro la puerta de mi corazón, te declaro como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, oh Jesús, en mi vida y quiero apropiarme esa palabra. Yo quiero estar contigo un día en el paraíso. Amén y amén. Si has orado esto, házmelo saber por un mensaje. Me gustaría tener contacto contigo. Que el Señor te bendiga. En San Juan capítulo 9 versículos 25, 26 y 27 se encuentra registrada la tercera palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Todos sus discípulos a estas instancias, a estas alturas, lo habían abandonado, menos uno. Había uno que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz crucificado. Lo estaba mirando morir, estaba mirando su sufrimiento, su agonía y el cumplimiento profético de lo que Dios había anunciado a través de Simeón en el templo cuando Jesús fue presentado por sus padres. Si recordamos esta escena bíblica en Lucas capítulo 2 versículos 34 y 35, dice la escritura que José y María llevan al niño Jesús al templo para que Simeón lo bendijera. La palabra dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Versículo 35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Subraye usted la espada que traspasa tu misma alma. Está hablando de una espada de dolor que estaba atravesando el alma de María. Jesús hasta el último momento mostró su amor por María, no dejándola desamparada. Se cree inclusive que a estas alturas José ya había muerto. Jesús en ningún momento dejó desatendida o desamparada a su madre María. Quiero acentuar algo: qué maravilloso ver que el Señor Jesús estaba cumpliendo su misión redentora en la cruz del Calvario, pero también al mismo tiempo que cumplía este plan eterno de redención por la humanidad, Él también tuvo amor y tuvo el cuidado por su madre terrenal. Eso se llama agradecimiento. Todos los hijos debemos ser agradecidos con nuestros padres. Un hijo, cuando sale de casa, cuando se emancipa, cuando hace su hogar, ahora tiene su familia, que es su esposa y sus hijos. Pero la Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya bien en la vida. Y precisamente esa fue la actitud y el amor de Jesús hacia María
hacia su madre terrenal. Este ejemplo maravilloso que Jesús nos da hoy a nosotros debe ser, como creyentes, como hijos de Dios, debe ser un ejemplo a seguir. Muchos de nosotros podemos caer en el error de descuidar a nuestros padres o a nuestra familia en las cosas importantes, porque empezamos a ocuparnos en los quehaceres, en el trabajo o en muchas cosas más, y empezamos a descuidar a las personas que amamos. Y muchas de las consecuencias de este descuido es que muchos hijos terminan lastimados, perdidos, y muchos matrimonios disueltos, porque dejó de existir algo tan importante dentro del hogar que se llama amor. Yo quiero decirles que Dios es amor, y la Biblia enseña que el que no ama no conoce a Dios. Esta cuarentena debe ser un tiempo para llenar de amor tu casa. Amado amigo que me estás escuchando, si estás en casa, dedícale tiempo a tus hijos. Tal vez sea un tiempo para platicar con ellos, o un tiempo para un asado de carnes en casa, para convivir con ellos. Este tiempo es tiempo para ocuparlo con la familia, para demostrarle a tu esposa, para demostrarle a tus hijos lo mucho que los amas y lo especial que son para ti. Pero mucho ojo, no te olvides de tus padres. A lo mejor ya tú estás en casa con los tuyos, pero tus viejitos, tus padres, papá y mamá, a lo mejor están teniendo una situación precaria, a lo mejor no les está llegando inclusive alimento. ¿Por qué no ocupas un tiempo? Haz una despensa y llévaselo a esos padres y muéstrales tu amor. Dios cuida de nosotros. Así como cuidó de María hasta el último momento, Dios cuida de nosotros. Él nos ama tanto que Él hasta el último instante cumplió no tan solo su misión redentora, sino también como hijo terrenal cumplió con la obligación que tenía con María, su madre. Jesús estaba cumpliendo un plan mayor, que era el salvar al mundo, a la humanidad, pero en ningún momento descuidó algo tan importante como es el honrar a su padre y a su madre. Que el Señor nos bendiga. Elí, Elí, lama sabactani. San Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Para comprender mejor el significado de esta cuarta palabra que Jesús menciona en la cruz del Calvario, esas palabras que terminan siendo unas palabras importantísimas e impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender esto, tenemos que recurrir al Salmo capítulo 22, que es un salmo mesiánico, escrito por David. El Salmo 22:1 dice el título de este salmo sobre Ajelec Sahar, que es una expresión hebrea que Jesús también menciona en la cruz del Calvario, que tiene como significado el ciervo que la aurora cubre, o el corzo del amanecer sobre el ciervo. Se está refiriendo a un ciervo, al animalito, aquel cordero que viene sobre la aurora o el amanecer, que viene de la oscuridad a la noche. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado justamente cuando el cordero, el ciervo, era ofrecido en sacrificio. Este corderito seguramente toda la noche él había estado allí amarradito, esperando precisamente la luz de la aurora, porque al día siguiente era inminente el sacrificio del cordero muy temprano por la mañana. El Salmo 22 es un salmo que Jesús cita de la misma manera, letra a letra, en la cruz del Calvario, y dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, quien ahora es el Cordero perfecto que está siendo ofrecido en sacrificio, Él exclama esto porque Él está mirando que está llegando a su último momento de vida. El Padre Celestial, oh amados, Él estaba entregando a su Hijo unigénito. Si alguien en este momento no entiende el grosor o el significado semántico de unigénito, te lo voy a explicar así de simple y sencillamente. Unigénito se refiere a un hijo único. Está refiriéndose a que no tienes más hijos,
Primogénito se refiere al primero quizá de muchos más hijos. Cristo Jesús era el unigénito Hijo de Dios. No hay otro que esté antes o después de Jesús. Jesús es el único, es el Hijo de Dios. Así que el Padre Celestial estaba entregando a su único Hijo por la humanidad pecadora y por cada uno de nosotros. El Padre Celestial, así como no permitió en Génesis 22, versículos 11 al 13, que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su propio Hijo por ti, por mí y por todos nosotros. Y por eso el Señor con angustia expresa esta palabra: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta un poquito del poder de esta agonía y del dolor que Jesús estaba sufriendo en ese momento. Quiero que entendamos que lo que Jesús estaba diciendo era o significaba para él un sacrificio no fácil, ni para él ni para su padre. Su padre pudo haber intervenido como lo hizo con Abraham y le pudo haber dicho: no mueras, yo proveeré, no sacrifiques a tu hijo. Pero entendía no solo que era necesario que su hijo sufriera, sino que el padre estaba permitiendo que su hijo muriera en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros, por ese amor de Dios por nosotros, tengamos ahora que amarlo, que honrarlo y que alabarlo cada día de nuestras vidas. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue fácil. Él se sintió abandonado, pero si Él se despojó de sí mismo, lo hizo por amor a ti. Jesús vivió una agonía como aquel cordero que es llevado al matadero. Por eso Él dijo, al sentirse solo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Fue la quinta palabra de agonía de Jesús. San Juan 19:28 así lo señala. Esta parte de las 7 palabras nos lleva a la comprensión de uno de los sufrimientos más grandes para aquellos que eran crucificados. No era solamente el hecho de estar clavados en la cruz, sino también la gran deshidratación por la pérdida poco a poco, no tan solo de sangre, sino del mismo sudor, inclusive la fiebre que era causada por la insolación y por las heridas infectadas donde cada uno de ellos eran flagelados. Eso hacía que la boca del crucificado se secara y que su lengua se pegara literalmente a su paladar. Yo no sé si en algún momento de tu vida tú has pasado una situación en la que tengas mucha necesidad de tomar líquido. Aquí en Tabasco, donde nosotros estamos, es un estado donde llegamos a grandes temperaturas de calor. A veces, oh, qué rico se siente tomar un vaso de agua. Oh, qué rico se siente, sobre todo para nosotros los tabasqueños, tomarnos un pozol bien frío. Amados, la sed que Jesús padeció, según el Salmo 22:15 dice: como un tiesto seco, mi vigor y mi lengua se pegaron a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte. Esta palabra tiene un doble mensaje que hoy quiero compartir para tu vida. Número 1, que Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Sufrió hasta lo último por amor a nosotros. Jesús no estaba fingiendo. Jesús no estaba haciendo las cosas con su naturaleza divina. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Eso se llama unión hipostática. Y Jesús estaba despojándose por un instante de su facultad y poder divino para sufrir esta agonía 100% necesaria y humana. ¿Qué estamos entonces diciendo con esto? Que si Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, yo te pregunto hoy a ti, ¿qué tanto estás tú dispuesto a sufrir por causa de Dios? Qué triste es a veces mirar que muchos cristianos, por ejemplo, no se congregan, o algunos inclusive tienen esta idea:
no voy a ir al culto porque está lloviendo, o algunos dicen, no es necesario congregarnos, porque lamentablemente hay quienes no están dispuestos a sufrir nada por el Señor. Cuando yo estudié el seminario, estoy hablando de hace algunos años, me tocó estudiar en el Seminario Bíblico de Puebla, a quien, si me están mirando, algunos de mis compañeros o algunos de mis maestros, les envío un cariñoso abrazo lleno de bendiciones. Cuando nosotros estábamos en el seminario, fuimos enviados, fuimos llevados a una excursión misionera a la Sierra de Guerrero, a un lugar que se llama Tlacuapa Guerrero. Un amigo pastor que seguramente me estará mirando, si no ahorita, posteriormente a esta transmisión, que se llama Estanislao Carrasco Zúñiga, fue el encargado de guiarnos hasta Tlacuapa Guerrero. Ahí en Tlacuapa llegamos, no se hablaba el español, hablaban tlapaneco. Un grupo de compañeros seminaristas acudimos con la intención de llevar palabra, de evangelizar y de hacer obra misionera. Me acuerdo que al día siguiente que había culto, era necesario que nosotros estuviéramos allí, y a mí se me asignó ser el portador del mensaje. Me levanté muy temprano por la mañana y, como todo seminarista, abrí mi Biblia y empecé a escribir, como buen estudiante de homilética, mi bosquejo. Recuerdo que me adelanté al templo y que estaba en la cima de una lomita o de un cerrito, como le decimos acá. Y cuando llegué al templo de mampostería, cubierto totalmente de láminas, cuando llegué, descubrí que el templo estaba vacío, literalmente vacío. No había bancas y no había personas. Por un momento empecé a reflexionar y a hacerme la pregunta: ¿de dónde va a venir la gente? Pues yo miraba hacia el horizonte y solo miraba árboles, estaba solo la sierra. Miraba a mi derecha y a mi izquierda y yo no miraba casas. Cuando el pastor Tanis, como de cariño le decimos, se acercó a mí, le dije, bueno, ¿y de dónde va a venir la gente? De pronto miré que se asomaba una familia que venía cargando su propia silla al papá, su propia silla a la mamá y su propia sillita a los hijos. En ese momento mi corazón fue tocado cuando el pastor Estanislao Carrasco me dijo: esas personas, para venir al templo, tienen que caminar muchísimas horas para poder acudir un domingo como hoy a un culto. Mi corazón fue estremecido, porque hay quienes viven tan cerca del templo, pero ni ese sacrificio o sufrimiento le es suficiente para ir al templo a darle gracias a Dios por tan maravilloso sacrificio que Él hizo en la cruz. Es triste, pero te voy a decir algo: Jesús no estaba fingiendo, Él sí estaba sufriendo. Y el no congregarte o decir no voy al culto porque está lloviendo o hace mucho calor, mejor voy para otra ocasión. Inclusive, hemos llegado a decir, si en el templo no hay clima, no voy. Estamos cayendo en un error. Estamos queriendo comodidad y confort. Pero quiero que sepas algo: la sed que el Señor Jesús tuvo no fue fingida, fue una real y verdadera necesidad. Por eso Él exclamó en la cruz: tengo sed. Esa misma sed que tuvo Jesús debe motivarnos a ti y a mí diariamente a presentar nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Y en segundo y último lugar, el Señor Jesús sufrió esa agonía de tener sed para que tú y yo, mira, esto es maravilloso, abrázalo, por favor, quédatelo hoy. Él sufrió para que tú y yo no sufriéramos. La sed espiritual es la agonía más terrible que puede haber en un ser humano. La sed y el raquitismo espiritual. Así como Moisés un día golpeó la peña en el desierto para que brotara agua, y la Biblia dice más adelante en pluma y letra del apóstol Pablo, esa agua de esa roca que brotó era Cristo Jesús. Así también Cristo hoy es nuestra roca, esa roca que fue golpeada, esa roca que fue crucificada para que tú y yo ya no tengamos más sed. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo te daré a beber del agua de la que nunca más tendrás sed,
de esa agua que hace brotar de nuestro interior ríos de fuentes de agua viva. Solo aquellos que han tomado, que han bebido de esa agua de vida eterna que es Cristo Jesús, podemos entender su agonía y sacrificio. Por eso es que tú y yo, al beber de la fuente de agua de vida eterna, no volveremos a tener nunca más sed. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra sea una palabra de reflexión para todos aquellos que han descuidado su vida espiritual. Consumado es precisamente la sexta palabra pronunciada por Jesús en la cruz del Calvario, registrada en San Juan 19:30. Yo no sé, pero yo conozco a muchas personas que dejan todo a media. La Biblia le llama doble ánimo, personas que comienzan algo y no lo terminan. Hay quienes inician la escuela y no la terminan. Hay quienes inician un noviazgo y no terminan en matrimonio. Hay quienes inician una labor y no la terminan. Hermanos, yo he conocido gente que comienzan a pintar su casa y la dejan a media. Eso significa que no terminan la obra que comenzaron. Quiero dejarte bien en claro algo. La obra redentora que Jesús realizó no se quedó a medias. Él la terminó. Él su misión la cumplió hasta el último momento. La palabra griega, la raíz etimológica en griega de las escrituras en San Juan 19:30 para decir consumado es la palabra griega tetelestai. Esta expresión se traduce al español como consumado. Tetelestai tenía desde luego varios significados en los tiempos bíblicos y cada uno de sus significados fueron cumplidos al pie de la letra por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, tetelestai era usado cuando en una batalla el general de un ejército estaba en el campo de batalla y en el momento en el que se lograba la victoria, el general subía al monte, tocaba la trompeta y gritaba tetelestai, que traducido es: en la batalla hemos terminado o se ha consumado, la batalla ha sido ganada. Jesús ganó la batalla. Si usted está escuchando este mensaje, hágame un favor, declare de manera poderosa esta declaración: Jesús le ganó la batalla a Satanás. Si tú lo crees, di un amén. En Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 la Biblia dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y me encanta esto. Y todo lo que era contrario a nosotros lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Mi Cristo es un triunfador. Mi Cristo es un victorioso. Mi Cristo no dejó a medias su misión. Él lo hizo hasta el último momento. Tetelestai, consumado es. Esta palabra es una palabra poderosa, que otro de los significados que tenía era para el comercio. Cuando se cancelaba una deuda se decía tetelestai, es decir, cuando alguien tenía una deuda con algún comerciante o un préstamo, en el momento en que terminabas, finiquitabas hasta el último pago, entonces se te era cancelada. Es decir, tetelestai, se consumaba tu deuda. Jesús, escúchame bien, y lo quiero decir a las 3 cámaras que me están hoy grabando. Primero a esta cámara que está aquí. Jesús pagó tu deuda. Quiero decírselo también a esta cámara. Jesús pagó tu deuda. Y quiero decirlo a esta cámara: Jesús pagó tu deuda. Y quiero decirlo a todos los que nos están escuchando en tiempo real y los que nos van a escuchar posteriormente: Jesús pagó la deuda de toda la humanidad. Dice Romanos 5:1, nos justificó por medio de Él. Tú y yo hoy podemos tener paz para con Dios. Dale gracias a Dios, porque Él pagó nuestras deudas y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Él sí pudo hacerlo. Él se pudo decir: consumado es.
En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, séptima palabra declarada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Yo le he titulado a esta séptima palabra una palabra de confianza. Quiero decirle que Jesús estaba confiado. La palabra confiar es o debería ser una de las características de todos los creyentes del mundo, de estar confiados al momento de morir. Jesús estaba confiado que al morir Él no estaría solo. Uno de los miedos más grandes del ser humano es morir. Pero en Cristo Jesús no podemos tenerle miedo a la muerte. Debemos estar confiados que la Biblia dice que Él nos ha prometido vida eterna, que la Biblia nos ha dicho que somos juntamente con Él, seremos resucitados juntamente con Cristo. El Padre estaría con Él. Jesús estaba confiado, lo sabía, Él no lo dudaba, sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte. De hecho, la muerte ha sido vencida y ha sido sorbida en la cruz del Calvario porque Cristo la venció. Ni Satanás, ni Él pudo tomar en sus manos la vida de nuestro Dios. La vida de nuestro Dios estaba en las manos de su Padre Celestial. Es cierto, su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y sería entregado, como lo menciona la Escritura en San Marcos 15, a José de Arimatea para ser sepultado. Pero Jesús no se preocupó por quién lo iba a enterrar. Jesús no se preocupó a dónde iba a dar su cuerpo. Él tenía una confianza aún mayor que el hecho de morir. Él tenía la confianza que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él. En el Salmo 48:14 hay una declaración maravillosa, es mía. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Quédatela. La Biblia dice en el Salmo 48:14, porque es Dios, porque este Dios, nuestro eterno y para siempre es, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hazla tuya esta palabra. Los hijos de Dios somos conducidos más allá de la muerte cuando tú traspasas ese umbral, esa puerta entre lo físico y lo espiritual. Cuando tú pasas la puerta, el umbral a lo eterno, tú tienes que saber y estar confiado que es Dios el que te guiará más allá de la muerte. Yo he notado con los años que he tenido de experiencia como pastor que algunos o algunas personas lamentablemente mueren aterrados. Yo he llegado a comprender y he llegado a interpretar que los que mueren sin Cristo, al desprender su tricotomía entre el alma, el espíritu y su cuerpo, al separarse de esa tricotomía, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va al sepulcro, al polvo donde fue creado. Pero cuando el alma se desprende, el que muere sin Cristo, quienes lo están esperando del otro lado del umbral, son espíritus demoníacos. Por eso para muchos no es fácil morir, no es fácil aceptar cuando están a punto de morir, porque empiezan a abrirse sus ojos espirituales y empiezan a mirar que lo que está del otro lado son demonios. Pero también he mirado que los hijos de Dios mueren en paz, porque los hijos de Dios, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, lo que miramos del otro lado son ángeles de Dios. Pues la Biblia dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, que de tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios muere, él sabe que es en Dios en quien encomienda su vida, su espíritu, su alma. Por eso el Salmo dice, Él me guiará aún más allá de la muerte. Qué lamentable. ¿Cuántas personas se ocupan de las cosas materiales? Algunos se preparan y dicen, el día que yo me muera, yo ya dejé mi testamento, el día que yo me muera, ya está todo listo. Digo esto como broma, porque hay una hermana muy querida por mí que trabaja en mi casa y es mi tía también. Entonces yo abrí una alcancía, puse una alcancía donde yo le voy depositando moneditas, y un día en broma le dije, si un día me llego a morir, tía, que esa alcancía sea para usted y que se la paguen, pero eso sí, me tiene usted que llorar hasta que me entierren. Y ella se ríe, pero esto era bíblico, porque la Biblia dice que en la antigüedad habían llorones profesionales,
personas que se les pagaba para que fueran a llorar a un funeral. Así que si yo un día me llego a morir y usted está en mi funeral, si usted ve a mi tía llorando, es porque le pagué. Es broma nada más. Pero déjame decirte algo. La mayoría de las personas ocupan su preocupación en las cosas materiales. Pero cuando llegue el día de su muerte, a pesar que se aseguraron y quizá a pesar que dejaron su testamento y que dejaron hasta sus bienes ya repartidos, lamentablemente muchos de ellos encomendaron todo excepto su alma. Yo quiero decirte hoy, cada persona que tiene a Cristo en su corazón puede decir hoy: en tus manos, oh Dios, encomiendo mi espíritu. Nunca, nada nos podrá separar de nuestro Dios. La Biblia dice en Romanos 8, ni la misma muerte. Por lo cual estoy seguro, dice la palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Debe ser un ejemplo para todos nosotros. El hombre y la mujer que están caminando bajo la cobertura de Dios y la dirección del Espíritu Santo, sabemos que cuando llegue el día de nuestra muerte, podemos tener la seguridad y la garantía que Jesús tuvo de que nuestra alma y nuestro espíritu están en las manos de Dios, nuestro Señor y Creador. Esta mañana yo quiero hacer un llamado muy especial y muy importante. Si tú te sientes inseguro, si tuvieras que morir hoy, de que te irías con el Señor, yo quiero invitarte y llamarte a tener seguridad en Cristo. Quiero llamarte a entregar tu corazón a Jesús, a apropiarte esta palabra de que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Jesús está con sus brazos abiertos y te está diciendo: te amo. ¿Por qué no le recibes hoy en tu corazón? Si quieres hacerlo, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu sacrificio. Señor, te damos gracias porque tú, todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, esa obra redentora, esa misión salvadora, Señor, fue porque tú nos amaste con amor eterno. Reconocemos que en ocasiones, oh Padre Santo, hemos vituperado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, porque en algún momento hemos olvidado, sin saber lo que hacíamos, hemos olvidado que no fue algo en vano, sino que su sacrificio fue algo que fue pagado a precio de sangre. Perdónanos cuantas veces en nuestra vida espiritual hemos sido cristianos que hemos sido dejados y hemos desvalorado, Señor, el sacrificio y sufrimiento que tú tuviste. Te pedimos, Señor, que tú también nos des la confianza como la tuvo aquel ladrón que entregó en el último momento, al arrepentirse, entregó su confianza en Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Hoy te pido, Señor, que tú escuches la oración de aquellos que se están arrepintiendo en este momento como aquel ladrón y te están diciendo: perdóname, Señor, yo ya no quiero seguir siendo un mal hombre, una mala mujer. Que esas mismas palabras que tú pronunciaste en la cruz sean las mismas que hoy el Espíritu Santo esté susurrando en tu corazón. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque si un día, Señor, tenemos que morir, queremos decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Te amo, Dios. Te amo, Jesús. Te amo, Espíritu Santo. Amén. Amado oyente, si este mensaje ha sido de inspiración para su vida, compártalo con otros. Usted puede obtener una copia más de la serie Púlpito Cristiano en nuestras oficinas, Avenida Juárez, número 328, código postal 86700,
Colonia Centro, Macuspana, Tabasco, México. No olvide que es reproducción gratuita y usted podrá reproducirlo sin alterar el contenido. Producciones Unidad Cristiana tendrá mucho gusto en recibir correspondencia de todos los hermanos que hayan sido bendecidos por este ministerio. Escríbanos